Hola amigos, amigas de Finanzas Personales, feliz 2018, bienvenidos nuevamente a una transmisión, un Facebook Live que tendremos en esta ocasión acerca de todo lo que usted quiera saber sobre el SOAT. Y para eso pues contamos con la presencia de Carlos Varela. Buenas tardes Carlos, quien es el vicepresidente técnico de la Federación de Aseguradores Colombianos, FASECOLDA. Carlos, muchas gracias por acompañarnos. A ustedes por la invitación. Bueno, un tema muy importante en estos momentos, pues la gente está pendiente de los incrementos que hay en el año, porque subió el salario mínimo, se conoció la inflación, y eso afecta una cantidad de cosas como las multas, matrículas, trámites notariales, pero también lo que tiene que ver con el tema de los costos de los vehículos. Hablemos en este caso del SOAT, Carlos, y ¿qué es lo primero que tenemos que saber sobre el SOAT? ¿Por qué existe el SOAT en Colombia? El SOAT es una herramienta que se creó por ley hace ya varios años, con el propósito de garantizarle a las víctimas de accidentes de tránsito, sean estos heridos o muertos, una atención inmediata en la IPS a la que son trasladados. No solamente la atención, sino también, por supuesto, el traslado, una cobertura por muerte, en caso de que sea una víctima fatal, o una indemnización por incapacidad total. Bueno, pues estamos hablando entonces de cifras de aumento de los carros, también de los accidentes. Por ejemplo, el año pasado, ¿qué ha pasado en esto de temas de accidentalidad? Porque vemos que se incrementan carros, se incrementan motos y las personas también peatones, ciclistas que pueden estar involucrados en todo tipo de accidentes. Entonces empecemos a hablar como por ahí. Hay mucha imprudencia por parte de las personas que utilizamos las vías de las ciudades y también nacionales. Sí, digamos, las cifras así lo demuestran. Pero quisiera, Francisco, referirme en el tema de la accidentalidad precisamente a las cifras. Y aquí estamos haciendo un esfuerzo bastante grande, sector asegurador y gobierno nacional, para poder conciliar unas cifras. Le explico. Las cifras oficiales que tiene el gobierno nacional, que las consolida Medicina Legal y las publica a través del estudio Forensis, dan cuenta de que en el país hay alrededor de 45.000 heridos y más o menos 7.000 muertos al año por causa de accidentes de tránsito. En el número de muertos, las cifras de SOAT y las cifras oficiales son bastante parecidas, que es, digamos, una cosa que se espera. Sin embargo, en el número de heridos, las diferencias de cifras son extraordinariamente abismales. Mientras las cifras oficiales dan cuenta de que, como lo decía, alrededor de 45.000 heridos por causa de accidentes de tránsito, en el sector asegurador las cifras que nos dan a nosotros son del orden de 697.000 víctimas lesionados, heridos en accidentes de tránsito. Y esto es muy serio. ¿Y por qué se ocurre por qué existe ese subregistro? Por supuesto, tenemos la mejor opinión técnica del Ministerio de Transporte, de la Agencia Nacional de Seguridad Vial y, por supuesto, de Medicina Legal, que nos parecen entidades bastante serias, especialmente Medicina Legal en el tema de forensis. Pero Medicina Legal recibe a su vez cifras oficiales de la Policía Nacional o de los organismos de tránsito.
¿Por qué entonces el subregistro? Cerca del 85% de los municipios de este país no tienen esos organismos de tránsito. Entonces, ese número de heridos no llega a las cifras oficiales. Va a empezar a llegar, y creo que el año pasado hay un hito en Colombia en temas de las cifras de accidentalidad vial, porque el gobierno nacional creó el sistema de información de registro de accidentes de tránsito, que obliga a las IPS, a todas las IPS del país, independientemente de dónde estén localizadas, a reportar a las personas que ingresan por esta causa. Y hemos visto que, en efecto, las cifras de este sistema, que es del gobierno nacional, y las cifras de SOAT convergen. Entonces, lo que vamos a ver es un incremento bastante importante en el número de heridos por causa de accidentes de tránsito en Colombia. Uh-huh. ¿Y eso puede tener algún impacto en el precio de SOAT? El precio de SOAT ya lo está recogiendo desde hace varios años, porque todas las personas, sean estos muertos o heridos, son pagados por el SOAT, a las IPS por el SOAT. ¿Qué ha pasado en los últimos años? En los últimos años, en las cifras que nosotros manejamos, hemos visto un incremento muy fuerte en el número de víctimas de accidentes de tránsito, heridos y muertos, especialmente aquellos que provienen de las motos. Esta información también la tiene la Superintendencia Financiera. Quien establece las tasas del SOAT en Colombia es la Superintendencia Financiera. Quiero hacer un apunte. O sea, no son las aseguradoras las que dicen el precio del SOAT de este año es de tanto. ¿Eso lo establece es una entidad del gobierno? El SOAT es un ramo regulado en su totalidad. Es decir, no solamente las coberturas que ofrece el sector asegurador están establecidas en la ley, sino todos los procedimientos que hay para la atención de las víctimas y también, por supuesto, el costo del seguro. Bueno. Pues Carlos, lo quiero invitar para que escuchemos algunos comentarios de las personas. César Gerardo Saavedra Cortés dice lo siguiente: con el alza de los SOAT aumentará el número de personas que no lo van a renovar, así se expongan a una sanción. Tengo un primo que lo tiene vencido hace más de 2 años. Dice él, si me sancionan ya he ahorrado bastante. Y continúa diciendo, ¿no se ha estudiado la posibilidad de poder pagar un solo SOAT a las personas que tenemos más de un vehículo? Es decir, adquirir un solo SOAT para los vehículos que estén a nombre de una misma persona, ya que una persona puede manejar solo un vehículo a la vez. Gracias. Bueno, estas son 2 preguntas. Hablamos primero de la primera, digamos el tema de la evasión. La evasión en el SOAT es una evasión alta cuando cruzamos el número de pólizas SOAT que hay en el país en este momento con el número de vehículos que están registrados en el Registro Único Nacional de Tránsito. Esa evasión es del orden del 39%. Tendrá que ajustarse ese número porque en el RUND pueden haber vehículos que en este momento o están destruidos o no están en circulación o están en los patios, por ejemplo. Pero la evasión es más o menos del orden del 39%. Uh-huh. Lo que dice la persona que nos escribe es que el aumento del precio puede llevar a mayor evasión. Es posible. Digamos. Lo que queremos sí es decir lo siguiente. La persona que sea, primero hay una multa muy fuerte para las personas que no tienen el SOAT, que no solamente es la multa en sí misma, que es un salario mínimo, sino que también es la inmovilización del vehículo y la grúa del vehículo. Es que puede ser una multa que puede estar el mínimo es 782,000 pesos, más la inmovilización, hay que llevar el carro en una grúa, hay que pagar y sacarlo en grúa también para poder haber comprado el SOAT. Puede ser una cosa, puede superar fácilmente el 1.500.000 pesos. Uh-huh. Y lo otro es que si usted llega, creo que lo más grave de andar sin SOAT, es que si usted llega a tener un accidente de tránsito en donde resulte lesionada una persona, independientemente de si usted tuvo la culpa o no, es aquí la culpa en el SOAT no, la responsabilidad, perdón, en el SOAT no se evalúa. Un vehículo que esté en la vía y que esté involucrado en un accidente de tránsito, vuelvo y repito, sin evaluar la responsabilidad, ahí entra el SOAT, ahí opera el SOAT. Si usted no tiene el SOAT, los costos de las atenciones de esa persona van a su cargo, por supuesto. Entra la persona, paga el FOSIGA, pero el FOSIGA o la ADRES, que ahorita se llama diferente, ya no se llama FOSIGA sino ADRES, puede recobrar contra usted. Y peor aún, si usted resulta responsable, digamos desde el punto de vista jurídico, usted está incumpliendo una labor, una obligación de contar con estas protecciones. O sea que no es tan fácil como lo menciona la persona de simplemente hacer un ahorro. Hay unas consecuencias que pueden ser bastante serias para las personas que resulten involucradas en un accidente de tránsito. Alguien podría decir, yo nunca me he estrellado. Bueno, ¿hace cuánto no se caía un puente en Colombia?
¿Hace cuánto no hay un terremoto en Colombia? Y suceden. Acaba de caer un puente y estamos expuestos a los terremotos, por ejemplo. Entonces, creo que nadie está exento de tener un accidente de tránsito en donde se vea involucrado y necesite el seguro. Usted contaba una cifra al comienzo, Carlos, que es importante, la de la evasión, 39%, es decir, del total de vehículos, digamos, hay 10 vehículos en Colombia, 4 podrían aproximadamente no contar el SOAT. Aproximadamente. Pero hay otro tema, y es la falsedad del documento. ¿Qué pasa si una persona se inventa falsificar el SOAT? ¿Qué sanciones puede tener? ¿Es cierto que eso puede dar incluso hasta la cárcel? Yo no soy abogado y no conozco los temas jurídicos como tal, pero ya falsificar un documento, que además es un seguro obligatorio, que debe tener unas implicaciones jurídicas, digamos, mucho más serias que simplemente no portarlo o tenerlo vencido. Y bueno, ¿qué hacer para uno comprar el SOAT legalmente? ¿A dónde tiene que ir, acudir? Hay personas que de pronto lo compraron en algún sitio, no sé, yo no voy a señalar a nadie, pero hay puntos que son más seguros que otros. Y van y compran y ese seguro de pronto no era el que debía adquirir, el que tiene todas las características originales, que sean legales. Esa persona, ¿a dónde tiene que ir con toda la seguridad, valga la redundancia, para comprar el seguro? Muy bien. Primero se puede acercar a la aseguradora directamente. Hay intermediarios de seguros, corredores de seguros o intermediarios, agentes o agencias que están certificados y que venden el seguro tradicional. Hay que decir que antes de octubre del año pasado, las compañías de seguros lo que expedían es un SOAT que tiene unas características de seguridad, como un billete. Se doblaba, habían unos calces en las líneas que hay en el papel de seguridad, que es igual para todas las compañías. Unos temas de seguridad, unos hologramas, bueno, en fin, una serie de... Era como un billete, elementos, mejor dicho, prácticamente. Como un billete. Pero las compañías de seguros han venido migrando a esquemas un poco más seguros y más sofisticados de comercialización de este seguro. Entonces, usted hoy puede conseguir ese seguro a través de la compañía de seguros, a través del intermediario de seguros de confianza. Puede también expedir la compañía de seguros de manera virtual la póliza. Esto usted la puede llevar en su celular, como cuando usted entra por el avión al avión con su tiquete o billete electrónico. ¿Sí? O puede imprimir la póliza en una hoja de papel común y corriente que va a tener unas características de seguridad que luego la Policía Nacional, con una aplicación que es gratuita, no solamente para la policía, sino para todos los usuarios del país, verificar si ese SOAT es un SOAT legítimo. Entonces existen diversas maneras de portar esa póliza. Es importantísimo, eso sí, portar el SOAT, ya bien sea el tradicional, en la forma electrónica en su celular, o en este papel que debe tener esas características de seguridad que se verifica con la aplicación que le acabo de decir. Bueno, y de esta manera creo que le hemos respondido a una inquietud de Alexander Montes, que decía si tiene que llevar el SOAT todo el tiempo en la billetera. Pues yo lo cargo, por lo menos es en los papeles del carro ahí. Es lo más aconsejable. Sí. Donde se guardan los la papeles, guantera, sí. La guantera. Y tenemos unos saludos que dar. Osvaldo Alfonso Rodríguez, quien nos dice hola. Viviana Arjona, que le invita a Silvia Juliana Parra también a que nos vea. Darlis Esther García, Miguel Ángel Sáenz, que nos saluda, nos dice buenas. Y tenemos también una inquietud de Adrián Parada Guaje. ¿Por qué en Valledupar el SOAT es más costoso que el resto del país? ¿Por qué se le exige a las personas estar empleado para entregarlo antes de 2 días? O si no, en 5 o 6 días. Y faltándole un número a la cédula, hace él su reclamo. No lo sé, digamos, nos estamos enterando de esto, lo pondremos en conocimiento de las compañías de seguros y de la Superintendencia Financiera. El SOAT cuesta lo mismo para todas en todo el país. Ahora, sí, pero cambia 36, 30, algo así como 36 o 35 referencias de, sí, para allá diferentes líneas. El valor del SOAT es igual, no es el mismo SOAT para todos, por supuesto, pero digamos, el SOAT de mi carro cuesta lo mismo en todo el país, para ese carro. El SOAT de los vehículos familiares es diferente al SOAT en costo, es diferente del SOAT de las motos, y es diferente al SOAT de los camperos, y es diferente al SOAT de los vehículos de servicio público. Hay una cosa interesantísima con el SOAT de las motos. El SOAT de las motos, y lo hemos venido diciendo a los medios de comunicación, desde su inicio tiene un subsidio. Es decir, las personas que tenemos vehículos diferentes de motos,
subsidiamos a las personas que tienen motos. No estoy hablando de las de alto cilindraje, estoy hablando de las de motos, digamos, que son la mayoría de las menos de 125 centímetros cúbicos. Incluso las de 125 tienen subsidio. Entonces, ese subsidio se da por una premisa con la cual se estableció el SOAT desde el principio. Y es que, en términos generales, se espera que las personas que tienen moto tengan menos poder adquisitivo que las personas que tienen carro. Y se estimó en su momento que ese subsidio cruzado existiera. Ese momento era un momento diferente al que tenemos hoy. En ese momento el 30% del parque automotor eran motos, el 70% eran vehículos diferentes de motos. Hoy la proporción, en las últimas cifras que me entregaron, es que tenemos 57% de parque automotor de motos y 43% de vehículos diferentes de motos. Cuando usted hace los cálculos, el SOAT debería ser cobrado de acuerdo con el riesgo de cada uno de los vehículos. Uno se da cuenta que más o menos las motos se les está cobrando 3 veces menos de lo que se le debería cobrar en términos del riesgo, y a los vehículos 2.6 veces más. Cuando uno hace una subdivisión aún mayor, los camperos, por ejemplo, pueden estar pagando hasta 6 veces más de lo que les corresponde. Ahora, esto no tiene la intención, esta afirmación no tiene la intención de decir que es que se acaben los subsidios. No, primero es que hay que reconocer que existe ese subsidio. Digamos, se está pagando mucho menos de lo que el riesgo al que pertenece. Y también hay que decir que el 88% de las veces que se afecta el SOAT, en el 88% de las veces que hay una póliza afectada de SOAT, hay una moto involucrada. Es decir, tenemos un problema de accidentalidad bastante serio, en donde el protagonista principal, desafortunadamente, es una moto. Hay una moto de por medio. Ahora, esto tampoco quiere decir que queramos satanizar a las motos, lejos de eso. Pero sí quiere decir que necesitamos trabajar conjuntamente, todos los actores de la vía, quienes tienen carro, quienes tienen moto, el ciclista, el peatón, la infraestructura por la cual nos estamos moviendo, todos, para analizar este problema con las cifras reales, con las cifras que son, y darnos cuenta que hoy, el día de hoy, 88% de las afectaciones del SOAT hay involucrado una moto. Tenemos que hacer algo. ¿Qué pasa? Por supuesto, por educación, por brindarles una mejor asesoría a los motociclistas, por endurecer algunas reglas, como por ejemplo el pase de las motos, y endurecer también el tema de las escuelas de formación, especialmente para el tema de las motos. Bueno, entonces un poco el mensaje de se acabó el cuento de que uno va manejando, entonces llevo la vía. No, o sea, hay que tener prudencia y evitar que ocurran este tipo de accidentes. Un llamado pues a tener pues mucho control en el tema del manejo. Seguimos con los saludos. Everardo Álvarez, que nos felicita por la transmisión, dice que excelente. Nancy Contreras Lastre nos saluda, buenas tardes. Y Ortiz, que dice que qué bien este tipo de transmisión. David Gallego, nos deja la siguiente inquietud. A hoy la mayoría de accidentes de tránsito están involucradas las motos. Se pensaría que el SOAT debería ser más alto, y ahora, ¿qué se ha pensado para que los ciclistas que también son usuarios viales pues también paguen por el SOAT? Es una pregunta que nos han hecho recurrentemente y que, digamos, en su momento cuando se creó el SOAT, se creó para vehículos autónomos, vehículos que están a gasolina o eléctricos. Los eléctricos entraron incluso hace relativamente poco. Es una idea, yo creo que en algún momento alguien en el Congreso o en el gobierno va a pensar en establecer el SOAT para los ciclistas. Todavía no es una opción. Sin embargo, si un ciclista resulta afectado en un accidente de tránsito, es atendido por el SOAT. Bueno, pues muy importante. ¿Cuántas pólizas se venden de SOAT alrededor en el año? O sea, ¿cómo está el tema de las ventas, del crecimiento de las cifras y cómo están manejando el tema de las aseguradoras? Porque tengo entendido también hay un tema ahí de fraude y hay un tema de pérdidas. Sí, hay en este momento 7 millones, de los 13, 14 millones de vehículos que hay, 7 millones de vehículos cuentan con SOAT. Ahí está la evasión del 39%, no, 40%. El crecimiento ha sido más o menos del orden del 11%, que es un crecimiento que es la combinación entre el crecimiento del parque automotor y el crecimiento del salario mínimo, que es con lo que naturalmente crece el tema del SOAT, excepto este año por el tema de las motos, que ya lo hemos explicado, digamos, suficientemente bien. Y en efecto, desafortunadamente el SOAT ha sido víctima de un tema de fraude, que viene, digamos, de dos ejes. Uno, una mala utilización del SOAT. Esas personas utilizan el SOAT, prestan su SOAT para que se atiendan
incluso eventos que no son accidentes de tránsito. Eso es un tema que ya el gobierno nacional ha venido estudiando y sobre eso se han planteado una serie de soluciones que podemos entrar a mirar un poco más adelante. Y el otro, y es que desafortunadamente, y hay que decirlo, ya lo hemos dicho en varias oportunidades, algunas IPS, no todas, algunas IPS han detectado a las compañías de seguros, hacen un abuso del SOAT. ¿Cómo es este abuso? Unos sobrecobros sobrecostos, en los cobros que hacen a las aseguradoras, o incluso cobran atenciones inexistentes, entre otra serie de elementos. Esto las compañías de seguros lo han detectado. Tengo que decir que de hace 2 años para acá las compañías de seguros han venido implementando una serie de medidas bastante sofisticadas para detectar este tipo de comportamientos, y las compañías de seguros directamente están informando esto a las autoridades para que hagan la respectiva investigación. Uh-huh. Y Carlos, una pregunta pronto recurrente es también si el SOAT, cuando se estrella un vehículo con otro vehículo, entonces de una vez entra a reparar el vehículo, daños en la propiedad. Hay cierto tipo como de confusión entre las personas que creen que el SOAT también cubre hace las mismas coberturas que otro tipo de seguros que también están en el mercado. Sí, eso es una pregunta recurrente, y también decirlo claramente, el SOAT solamente sirve para atender a las personas víctimas de accidente de tránsito, sean estos muertos o heridos. Cualquier persona que resulte lesionada, para eso sirve el SOAT. Si 2 vehículos se estrellan y solamente hay daños en las latas, el SOAT no entra a funcionar. Todo lo que sea latas o el hurto mismo del vehículo, el SOAT no entra a hacer ese tipo de indemnizaciones. Para eso existe un seguro, que es el seguro todo riesgo. Por eso es que el SOAT consideramos nosotros que el SOAT es el verdadero seguro universal que tiene Colombia. Toda persona, sea este conductor, peatón, pasajero o ciclista en la vía, está cubierto por el SOAT si resulta en un accidente de tránsito. ¿Y qué pasa cuando hay un fallecido en la vía? ¿Los familiares entonces reciben algún tipo también de El SOAT actúa como una primera capa y tiene una cobertura que es una indemnización en caso de muerte, más un auxilio funerario, cuyo monto máximo es más o menos del 19.500.000 pesos, algo de ese estilo. Uh-huh. ¿Y para qué, por ejemplo, existe la cobertura de SOAT de responsabilidad civil si uno también teniendo un vehículo y compra el seguro todo riesgo, también tiene responsabilidad civil? SOAT no tiene responsabilidad civil. La responsabilidad civil requiere que haya la evaluación del responsable, la determinación del responsable. El SOAT es un seguro que opera automáticamente independientemente de quién sea el responsable. Por eso es que es tan ágil, y por eso es la existencia del mismo seguro como tal, de cara a las IPS. La IPS no tiene que preguntar absolutamente nada, es simplemente es víctima de accidente de tránsito, entra y lo atiende. Fíjese que ese es el propósito principal de SOAT. Cuando usted genera daños que sobrepasan esas coberturas de SOAT, ¿sí? Por ejemplo, si usted causa lesiones que van más allá de los 20 millones de pesos, que es relativamente fácil en un accidente importante, usted tiene que entrar a responder, si usted fue el responsable del accidente, con su patrimonio, si usted no tiene un seguro. Eso pasa en todos los... Si usted causa un accidente, usted causa un daño, usted tiene que repararlo. Por eso es importante la cobertura de responsabilidad civil del seguro todo riesgo de automóviles, que en la parte de responsabilidad civil opera en exceso del SOAT. Bueno, llegaron 2 preguntas más. Ricardo Galán dice lo siguiente: ¿y por qué los motociclistas y conductores tenemos que pagar el fraude de los operadores de salud? Bueno, esa es una gran pregunta. No deberían hacerlo. Y por eso es que nosotros estamos con las compañías de seguros y con el gobierno nacional detectando cuáles son esas IPS. Porque en efecto, ese fraude está siendo en este momento pagados por los colombianos. Y creo que la pregunta es al lugar, y creo que hay que poner a las IPS que están haciendo esto, que son algunas IPS, contra la pared y hacer las investigaciones correspondientes, porque eso es un delito y están poniendo al resto de los colombianos a pagar estos comportamientos fraudulentos. Un comentario de Víctor Zulaga, Carlos, dice: ¿es que acaso el aumento desmesurado del SOAT va a evitar los accidentes de los motociclistas? No, desafortunadamente no, pero hay que garantizar la atención de esas víctimas de accidentes de tránsito. Estoy completamente de acuerdo. El aumento del SOAT no es la solución. La solución es una política integral en materia de seguridad vial. Sí, vamos, el aumento del SOAT es una consecuencia de, vamos a ponerlo al revés, supongamos que
hacemos una política de seguridad vial seria, que disminuya los índices de accidentalidad, que disminuya el número de muertos y el número de heridos, que acabemos con el tema del fraude. Podríamos incluso pensar en que el SOAT sea más económico. Entonces, sí, el SOAT no es la solución para ese problema, pero se requieren que los recursos para garantizar la atención de las víctimas de accidentes de tránsito se mantengan. De no hacerlo, pues sencillamente no es viable el SOAT, porque no habrían estos recursos y pues tendríamos un problema mucho mayor entre manos, y es que lo que teníamos antes del SOAT, y era que las personas se morían en la calle, no iban las ambulancias a recogerlos, o las víctimas de accidentes de tránsito se quedaban en este paseo de la muerte, y si lograban entrar a una IPS, pues en los pasillos de las IPS. Tengo otra inquietud relacionada con el tema de la tabla. Entonces, uno ve, por ejemplo, en las tablas, y parece que el SOAT es más económico cuando el vehículo es familiar, pero tiene más de 10 años, como frente al vehículo que es nuevo. Eso, no, el SOAT, ¿o es en el seguro de todo riesgo? En el SOAT, aparte de este subsidio, lo que funciona es que nos parece, digamos, en su momento cuando se creó tenía sentido porque no teníamos mucha información, pero ahora está completamente desactualizado, y es tipo el tamaño del vehículo. Entre mayor cilindraje y entre mayor peso del vehículo, pues mayor el SOAT, porque se supone que estos vehículos tienen la capacidad de generar más daño. Entonces era como la premisa que había hace, no sé, 20 años. No, yo creo que ahorita lo que queremos impulsar es un desarrollo del SOAT diferente al que tenemos ahora. Por ejemplo, un SOAT que no sea del vehículo, sino de la persona. Una de las preguntas era: si yo tengo 2 carros, ¿por qué tengo que tener 2 SOATs? Porque el SOAT va ligado al vehículo. El SOAT podría ir ligado a la persona. Otra cosa que podríamos hacer es que hubiese una especie de bonus malus o castigos y premios, como hay en el seguro todo riesgo. Si yo utilizo el SOAT, pues mi SOAT el próximo año va a tener un sobreprecio, y si no lo utilizo puedo tener un descuento. O también, por ejemplo, el hecho de que si yo utilizo el SOAT se agote la cobertura, ¿sí? Para evitar que haya este préstamo de la póliza. Si yo utilizo el SOAT, se agota la cobertura, tengo que volver a comprar el SOAT hasta la vigencia final de la misma. Todas estas ideas están siendo evaluadas con un propósito, y es acabar con el fraude y poder llegar un poco más a las personas, al público objetivo, que son los tenedores de vehículos, y poder hacer una mejor tarifación del SOAT, un poco más precisa, que puede redundar para gran parte de los colombianos en unos incrementos menores o incluso en reducciones del seguro. Mauricio Lugo nos comenta: ¿en qué documento, decreto o ley están los datos exactos de ese subsidio mencionado? Esto, bueno, no sé exactamente cuáles sean, pero sí, se la vamos a responder. Sí. Sí. Y Víctor Zuluaga, perdón, ya leímos la pregunta de Víctor Zuluaga. Bueno, aquí no nos han dejado más preguntas, estamos transmitiendo a través de Facebook y también de Periscope. A las personas que nos están siguiendo, pues tenemos a Carlos Varela, que es vicepresidente técnico de Fasecolda, de la Federación de Aseguradores Colombianos. Carlos, uno ve mucho en estos días las promociones porque arranca el año y vienen muchos costos, entonces dicen que si lo compra acá le damos 2 galones de gasolina, o alineación y balanceo. ¿Hay formas de que el SOAT salga más económico, o eso es una tarifa que no se puede bajar definitivamente? Las tarifas son tarifas máximas. Las compañías de seguros pueden cobrar menos, y eso es lo que hacen cuando, por ejemplo, tú compras un carro y te regalan el SOAT, o hacen promociones sobre el tema de que le doy tanto de gasolina. Digamos, hay una serie de promociones que quedan más en manos de las compañías de seguros. Realmente nosotros como agremiación no tenemos acceso a ese tema, ni debemos meternos en temas comerciales. Ya cada compañía de seguros, dependiendo de su política de ventas, pues crea esta serie de promociones para las personas. Y pues tenemos muchas personas que nos han dicho que excelente, que les gustan esas transmisiones. Finalmente, Carlos, ¿qué le gustaría agregar acerca del tema de SOAT como recomendaciones de compra? Y más este tema de SOAT electrónico, que de pronto, por ser octubre, un mes muy reciente, no estamos todavía muy familiarizados los conductores con llevar este documento a través de aplicaciones o en un correo. Bueno, primero decir que hay varias maneras de adquirir el SOAT, y vaya a los sitios autorizados. Hay unos sitios autorizados
a las compañías de seguros, en unos sitios que las compañías de seguros han puesto grandes superficies. Bueno, yo creo que es un seguro que se adquiere relativamente fácil en algunas estaciones de gasolinas, en grandes superficies, las aseguradoras directamente o a través de corredores de seguros, intermediarios de seguros, perdón. Hay 3 maneras de portar el SOAT, que creo que es lo que cambió realmente desde octubre. La manera tradicional, que es el papel de seguridad que todos conocemos y que todos tenemos, la mayoría tenemos en la guantera. No recomiendo llevarlo en la billetera, todo en la guantera del vehículo, porque si lo llevo en la billetera y alguien coge mi carro y lo cogen sin SOAT, por más que yo tenga el SOAT vigente en mi billetera, pues no hay nada que hacer, claro, lo le multan. ponen la multa. Entonces, eso es muy importante, digamos, el papel tradicional. Luego está la opción electrónica. Con mi celular, yo le muestro al policía el celular y ese celular, la aplicación, y ahí aparece mi SOAT y en efecto es otra manera de portarlo. Y la tercera manera es imprimirlo. Es en vez de tener papel de seguridad en la guantera, tengo un papel muy corriente impreso y ese va a tener un código de seguridad que va a ser leído por el policía de tránsito y que le va a decir si ese policía está vigente o no. Es importante, en todo caso, mencionar que las compañías de seguros, cada vez que expiden una póliza, la registran en el Registro Único Nacional de Tránsito. La policía podría hacer lo siguiente, ni siquiera preguntarte de estas 3 opciones, sino ver tu placa y consultar en el RUNT. Si esa póliza no está en el RUNT, es como si el SOAT no existiera. Entonces, digamos, hay todo un engranaje para que las personas, tengan el seguro, por un lado, y para que las autoridades puedan verificar el tema del seguro. Quisiera adicionar a esto lo siguiente, con base en la primera pregunta. Alguien podría decir, yo no compro el SOAT, yo me quedo tranquilo y hago este ahorro. Estamos estudiando con el gobierno nacional que los vehículos que estén en el Registro Único Nacional de Tránsito, ese señor que no compra el SOAT de hace 2 años, su carro o su moto está registrado en el Registro Nacional de Tránsito, se cruza esa base de datos de registro con la base de datos de SOAT. Y eso es un registro automático. Y el gobierno podría saber muy rápidamente, las autoridades de tránsito podrían saber, es un cruce, cuáles son los vehículos que tienen y que no tienen SOAT. Entonces ya no hay que esperar a que usted vaya por un retén y lo cojan, o lo pesquen. No. Las autoridades tienen con esta herramienta, el Registro Único Nacional de Tránsito, con el RUNT, la capacidad de ir por su vehículo, porque además saben dónde está usted. Entonces, creo que esto es un tema que se va sofisticando cada vez más y en donde esperamos que la evasión empiece a reducirse en beneficio también de todos los que pagamos el SOAT. Cristian David Olarte dice, ¿no puede un vehículo con seguro diferente al SOAT, donde hay cobertura mucho mayor para las personas involucradas, reemplazar a este? Es una idea que siempre ha dado vueltas en el sector asegurador, pero se ha establecido el tema del SOAT porque el SOAT no requiere la evaluación de la responsabilidad. Los demás seguros son seguros de responsabilidad civil, donde se requiere establecer la responsabilidad. Hubo un choque y hay una víctima y un victimario. En el SOAT no, vuelvo y repito, en el SOAT es un seguro de primera capa que ha salvado una incontable cantidad de vidas porque esas personas son atendidas inmediatamente con cargo a este seguro y por eso tiene la forma de ser obligatorio y que todos lo tengamos. Y un comentario de Mauricio Lugo dice, el SOAT debe ser pagado por quien conduce, pues es el responsable directo. Esto, entre otras razones, porque si tengo más de un vehículo, ¿por qué debo pagar más de un seguro si soy el único quien los va a manejar? Se nota el afán de lucro en este aspecto, por ejemplo. No creo que haya afán de lucro porque primero las compañías de seguros en las cifras a diciembre están proyectadas unas pérdidas de 200 mil millones de pesos y sobre eso podemos hablar ahora más tarde, ahora enseguida, del problema serio que hay en el SOAT y por eso los incrementos. El punto es que este vehículo puede ser conducido no solamente por ti, sino que puede ser conducido por tu hermano, por tu esposa, por tu papá, por un amigo. Y nadie puede garantizar que ese vehículo esté exento de estar en un accidente. Es por ello, vuelvo y repito, que el seguro tiene esa característica de que está atado al vehículo, 1, y que es de carácter obligatorio, 2. Qué bueno sería que pudiésemos saber que mañana, cuando cojamos nuestro vehículo, no vamos a tener ningún tipo de accidente, pero desafortunadamente nadie lo puede garantizar. Bueno, y otra característica que quería preguntar sobre los valores.
¿Por qué el SOAT, por ejemplo, generaliza las líneas de vehículos, mientras que cuando uno tiene un vehículo que está asegurado por todo riesgo, ahí sí se especifica si el vehículo es de esta marca, de este modelo, y la póliza puede salir diferente? ¿A qué se debe que la superfinanciera como que tenga en cuenta una línea para categorizar a todos los vehículos, no importa si es, voy a decir marcas, Nissan, Chevrolet o Renault, sino que, pues, lo que ocurre, vehículos familiares de 1.600, entonces pagan tanto, vehículos deportivos, no sé, de carga, camperos pagan tanto, motos pagan tanto de tal cilindraje. Sí, digamos, esa fue la forma en que se estableció el SOAT desde su principio y por eso, desde el comienzo de su operación. Por eso es que estas nuevas ideas están surgiendo. Digamos, la pregunta es absolutamente válida. En el seguro todo riesgo ni siquiera, digamos, se tiene en cuenta las características del vehículo, porque en el seguro todo riesgo hay una promesa de reparar el vehículo si llega a tener un daño parcial, por ejemplo, ¿sí? Entonces uno podría ver cuáles son los repuestos de la marca X o Y, pero realmente el costo del seguro todo riesgo está muy ligado a la persona, ¿sí? ¿Qué persona es? ¿Dónde vive? ¿Qué hace? ¿Cómo conduce? ¿Dónde conduce? Hemos llegado a cosas tan sofisticadas como que hay programas en donde se mide la aceleración y la desaceleración del vehículo, los sitios por donde anda, las velocidades medias. A este tipo de cosas son las que nosotros pensamos debe migrar el SOAT. El SOAT requiere este tipo de debates para ver si podemos migrar de un esquema muy general en donde hay unos siniestros que cuestan una plata y que luego se reparten en esos siniestros en unas categorías con unos subsidios allí detrás. ¿Es una manera válida de hacerlo? Hace 20 años sí. Hoy creo que tenemos mucha más información para poder tener un esquema donde podamos tener una tarifación un poco más adecuada al riesgo. Bueno, y les agradecemos a todos por habernos acompañado, especialmente a Carlos Varela, que aclaró todas las dudas de nuestros usuarios en finanzas personales. Nos transmitimos en Facebook a través de nuestra página y también por medio de Periscope, la aplicación de Periscope, que nos acompañan por medio de Twitter. Carlos, pues muchísimas gracias por habernos acompañado, por haberle respondido las inquietudes a nuestras personas, a nuestros usuarios de finanzas personales. ¿De pronto le gustaría puntualizar en algún tema específico para finalizar? Yo creo que la idea en lo que creo que nos debemos centrar, y lo estamos haciendo con el gobierno nacional, es en que conjuntamente todos, y los medios de comunicación nos pueden ayudar mucho en eso, diseñemos una política integral de seguridad vial. Esas políticas ya se han escrito, están ahí en el papel. La Agencia Nacional de Seguridad Vial, que en este momento tiene bajo su dirección el doctor Alejandro Maya, el antiguo viceministro técnico de Transporte, pues es una garantía de que podemos retomar ese camino. Pero es supremamente importante que creemos esa política de seguridad vial integral y que hagamos énfasis en la problemática, en reconocer cuál es el problema que hay alrededor de las motos para solucionarlo hoy. Si no hacemos eso, vamos a estar discutiendo en temas que por supuesto son de importancia, que entendemos afecta a los bolsillos de los colombianos, pero que desafortunadamente pues ahí no está la solución. La solución está en esta política integral en temas de seguridad vial. Nos íbamos a despedir, pero llegaron dos comentarios. José Luis Acuña Guerra dice: ¿cómo es un seguro internacional vehicular? ¿Cómo se adquiere y se administra? Y ya para terminar, Julián Moreno Cano y Cristian David Olarte nos felicitan y nos dan las gracias por la información. Entonces volvamos. Bueno, vamos a hacer lo siguiente. La tarea del seguro internacional la hacemos en una nueva emisión de eso, porque no tengo los datos para trabajar sobre ese seguro. Le responderemos. Bueno, perfecto. Y entonces, pues muchas gracias a Fasecolda, que nos facilitó este espacio y nos acompañó para este streaming de finanzas personales. A David Gallego, quien estuvo en la parte de sonido, y Blaylor Ávila, que nos estuvo dirigiendo toda la parte audiovisual de video. Muchas gracias. Los esperamos dentro de 8 días en otro streaming de finanzas personales y sigan conectados con nosotros.